Tema 14 de Derecho Penitenciario. Para mí, este es el tema más importante de toda la oposición. Es decir, tenemos como referencia el tema 5, que es un tema esencial, del cual preguntan de forma genérica, tanto en test como en supuestos, y en el cual hacen bastante hincapié en preguntar sobre todo los puntos y algún que otro supuesto suele caer sobre presentación voluntaria, ingresos, etcétera. Pero el tema 14 yo le doy esta importancia tan alta debido a que, por regla general, todos los años, sobre todo en los últimos 10 años, uno de los supuestos, de los 10 supuestos que entran, uno es del tema 14, o bien de las formas especiales de ejecución, o bien del Real Decreto 840. Con lo cual, para mí es materia esencial debido a que tenemos que pasar dos pruebas, una que es el teórico, el examen tipo test, y otra que son supuestos, y supuestos es la que nos da la plaza. Con lo cual, si de los 10 uno de ellos lo llevamos preparado, pues más opciones tendremos de conseguir nuestro objetivo. Bueno, vamos a los puntos que trata este tema. Tenemos el epígrafe número 1, que son las formas especiales de ejecución de penas. Realmente este tema lo podemos dividir en dos partes. Sería por un lado la forma especial de ejecución de penas, que no tiene una interpretación complicada. En cuanto a interpretación y memorización, creo que se puede realizar de una forma asumible. Después tendríamos el cumplimiento de la pena de prisión permanente revisable, que la mayor parte de los puntos del cumplimiento y régimen de esta pena ya lo hemos visto a lo largo de todo el temario. Y luego tendríamos una segunda parte que podríamos decir que son los TBC, trabajos en beneficio de la comunidad, las suspensiones de condena, el cumplimiento de la pena de localización permanente y los servicios de gestión de penas y medidas alternativas. Haremos hincapié en estas presentaciones en el desarrollo y regulación conforme al Código Penal, y después tendremos una segunda parte, tenéis otro vídeo tutorial en referencia al Real Decreto 840/2011 y su regulación específica en medidas alternativas. Vamos a comenzar con el capítulo primero del título séptimo de formas especiales de ejecución. Os recuerdo que estas formas especiales de ejecución pues son diferentes modos de internamiento con unas características propias y que se diferencian de unas a otras, es decir, son lo que la propia definición denomina, son unas formas especiales de la ejecución de la pena, que se pueden cumplir en un CIS, en unidades dependientes, en departamentos mixtos, departamentos para jóvenes, unidades de madres, unidades extrapenitenciarias y unidades psiquiátricas o establecimientos psiquiátricos. Sobre este título han preguntado incluso el número de capítulos, que en este caso son 7 capítulos los que tiene este título séptimo. Vamos a empezar por el capítulo primero, internamiento en un centro de inserción social. Bueno, la primera premisa que quiero que se os quede en la cabeza, que os marquéis en la cabeza, es que no se puede cumplir la pena de localización permanente. Lo veremos más adelante, Pero en un CIS no se puede cumplir pena de localización permanente. Y ahora si nos vamos directamente al articulado, 163.1 nos dice que los centros de inserción social son establecimientos penitenciarios destinados al cumplimiento de las penas privativas de libertad en régimen abierto. Muy importante. Lo voy a marcar aquí en la presentación, ahora veréis que va a salir. Vamos a marcar que tengamos aquí muy claro que es para régimen abierto. Y tal como nos dice, régimen abierto, no dice terceros grados. Pues eso es lo que tenemos que tener claro, que en los CIS únicamente está destinado al cumplimiento de penas privativas de libertad en régimen abierto y de las penas de arresto fin de semana. Bien, aquí nos dice arresto fin de semana. Esto actualmente está suprimido, esta pena no existe. Lo más parecido sería la localización permanente, pero localización permanente en centro penitenciario, pero ya hemos dicho que no se puede cumplir en un CIS. Bien, seguimos con el articulado, así como el seguimiento de cuantas penas no privativas de libertad. Penas no privativas de libertad, ¿cuál puede ser? Pues los TBC, por ejemplo. Se establece en la legislación penal y cuya ejecución se atribuya a los servicios correspondientes de los Ministerios de Justicia e Interior o órgano autonómico competente. También se dedicarán al seguimiento de los liberados condicionales que tengan adscritos. Esto también ya hicimos mención en el tema anterior.
Bueno, la actividad penitenciaria de estos centros tendrá por objeto esencial potenciar las capacidades de inserción social positiva que presenten las personas en ellos internadas mediante el desarrollo de actividades y programas de tratamiento. Seguimos con el artículo 164, vamos por ahora con la lectura del articulado, ¿eh? Ahora pasaremos a la pantalla. 164, el punto 1 nos dice que el funcionamiento de estos centros está basado en el principio de confianza del interno, aceptación voluntaria de los programas de tratamiento, que principios rectores de la actividad son el principio de integración y principio de coordinación. Y después nos vamos al punto 3, 164.3 y punto 4. Aquí quiero que diferenciéis entre el punto 3, que es para CIS dependientes, repito, 164.3 para CIS dependientes, mientras que el 164.4 es para CIS independientes. Punto 3 para CIS dependientes y punto 4 para CIS independientes. Bien, el 3 sería que para el cumplimiento de sus fines, los centros de inserción social contarán con los órganos y equipos de profesionales que se determinen por las normas de desarrollo de este reglamento. Y el punto 4 son CIS independientes, que los anteriores principios que hemos mencionado son inspiradores de los centros de inserción social y configuran un funcionamiento específico de estos dentro del sistema penitenciario, con finalidades, objetivos y normas propias. Dichas normas deberán ser promulgadas por el Ministerio de Justicia, Interior, y el cual se aplicará supletoriamente a las mismas. También recordar la Orden 1127 en este sentido, recordar las competencias que tenía el director para ordenar el traslado de internos clasificados o de penados clasificados en tercer grado al centro de inserción social de la misma provincia. Un poco que tengamos esa referencia, que no nos olvidemos. Y ahora sí, nos vamos de nuevo al esquema que tenemos en pantalla. Y bueno, tenemos de nuevo por lo que hemos dicho un poco resumido, que al CIS van a ir los internos, van a ir destinados a aquellos que tengan penas privativas de libertad en régimen abierto, que el seguimiento se puede realizar en el CIS, seguimiento de penas no privativas de libertad, también seguimiento de liberados condicionales que tengan adscritos. El objeto esencial es el desarrollo de actividades o programas destinados a favorecer su incorporación al medio social. Daros cuenta de que estamos hablando de tercero grado, o sea, en régimen abierto. Funcionamiento a través del principio de confianza y aceptación voluntaria de los programas de tratamiento, y los principios que lo integran son, o los principios de CIS son la integración y coordinación. Nos vamos al capítulo 2, otra forma especial de ejecución de la pena. Y en cuanto a su articulado, el 165.1 nos dice que las unidades dependientes son unidades arquitectónicamente ubicadas fuera del recinto de los centros penitenciarios, preferentemente en viviendas ordinarias del entorno comunitario, sin ningún signo de distinción externa relativo a su dedicación. Bueno, os he puesto por ahí que no confundáis con las unidades extrapenitenciarias, que son totalmente diferentes. Una unidad dependiente podría ser pues el edificio que tenéis vosotros enfrente, la segunda planta, por ejemplo. Eso podría ser una unidad dependiente, un poco para que nos hagamos una visual de lo que podría ser una unidad dependiente. Si nos vamos a las presentaciones, nos vamos a la pantalla, pues bien, lo tenemos aquí indicado. Vamos a recalcarlo. La ubicación fuera de los centros, sin ningún signo que lo pueda distinguir, que es una unidad dependiente. Y administrativamente dependerán siempre de un centro penitenciario. Requisitos para ir a una unidad dependiente. ¿Cuáles son? Que esté clasificado en tercer grado y que haya conformidad del interno. Estos requisitos son fundamentales. Los internos que deban de ir destinados a esta unidad dependiente serán seleccionados por la Junta de Tratamiento, pero quien autoriza el ingreso en esta unidad dependiente es el centro directivo. El centro directivo autoriza previa propuesta de la Junta de Tratamiento. La creación de estas unidades dependientes se realiza a través de orden ministerial. Artículo 166 lo tenemos establecido. Punto 1. Y después tenemos que diferenciar dentro del artículo 166 dos normas que pueden parecer similares, pero no es lo mismo. Son las normas de funcionamiento interno de la unidad dependiente, y las normas de organización y seguimiento. Pues bien, las normas de funcionamiento son elaboradas por los responsables de la unidad, se realiza previo informe de la Junta y debe de aprobarlas el Consejo de Dirección. Las de organización y seguimiento son preparadas por la Junta, coordinadas con la institución no penitenciaria, y las aprueba el centro directivo. Cuidado, porque hay que saber diferenciar entre normas de funcionamiento interno y normas de organización y seguimiento.
La comunicación del destino, es decir, cuando se le comunica a un interno que va a ser destinado a una unidad dependiente, será comunicado por la Junta de Tratamiento. La Junta de Tratamiento comunica el destino y a su vez el director comunicará dicho traslado al juez de vigilancia. También recordaros que los internos que sean destinados a esta unidad dependiente son destinados por el centro directivo, que en este caso es la Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social, es decir, que lo tengamos claro que es esta Dirección General la cual establece el destino. Y por último también recordaros la relación que debéis de hacer con el artículo 81 del reglamento. Otra forma especial de ejecución de la pena es a través de los departamentos mixtos o establecimientos mixtos, es decir, aquí se trata de un cumplimiento en el cual están tanto hombres como mujeres cumpliendo en un mismo departamento. Tenemos que decir que esta es una forma excepcional del cumplimiento de la ejecución de la pena, tal y como establece el artículo 168 del reglamento. Con carácter excepcional, el centro directivo, repito, el centro directivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16, apartado A de la ley de la LOC, podrá ejecutar programas específicos de tratamiento o para evitar la destructuración familiar, establecer para grupos determinados de población penitenciaria centros o departamentos mixtos donde indistintamente puedan ser destinados hombres y mujeres. Nos vamos a la presentación y remarcamos o reseñamos los fines propios, que el fin propio de la creación de este departamento mixto, que es la ejecución de unos programas específicos de tratamiento, que se trata de evitar la destructuración familiar. Y las normas, en cuanto a las normas es importante destacarlo que las elabora el Consejo de Dirección y deben de ser aprobadas por el centro directivo. A estos departamentos mixtos, quien propone a los internos es la Junta de Tratamiento y deben ser aprobados por el centro directivo. A su vez, hay un principio aquí fundamental, que es el principio de voluntariedad del interno, es decir, debe de haber consentimiento del interno para ir a este departamento mixto, y no de uno solo de ellos, sino de ambos. En el caso, por ejemplo, que sea un matrimonio, ambos deben de solicitar o ambos deben de dar consentimiento para poder ir a este departamento. No pueden ir penados en los cuales hayan sido condenados por delitos contra la libertad sexual. Se podrán organizar grupos de comunidad terapéutica. Ahora pasaremos a desarrollar esos grupos de comunidad terapéutica y se fomentará la plena convivencia de los cónyuges. Por último, recordar que en el caso de grupos de comunidad terapéutica, pues que en estos casos, lo tenemos aquí en este cuadrillo que está aparte, los consejos de dirección o la junta de tratamiento, en el caso de que estamos hablando de supuestos de comunidad terapéutica, son los que proponen las actividades que se pueden desarrollar en común y que deben de ser aprobadas por el centro directivo. Pasamos con otra forma especial de ejecución de las penas, que son departamentos para jóvenes. Aquí, lo primero es que debemos de identificar qué entendemos por joven. Ya lo vimos anteriormente en otros temas anteriores, pero tenemos que decir que como norma general, un departamento de jóvenes, lo tenemos en el artículo 173, son aquellos que son menores de 21 años y excepcionalmente menores de 25, es decir, puede haber un individuo con 24 años en un departamento de jóvenes, perfectamente. También quiero que este articulado, el 173, lo relacionemos con el 99.4, en el cual, si recordamos, un menor de 21 años podía ir a un departamento de adultos, siempre y cuando lo autorizase la Junta de Tratamiento y se pusiese en conocimiento del juez de vigilancia. Aquí existen 5 programas fundamentales que se desarrollan en los departamentos de jóvenes, el artículo 174. Estos 5 programas se basan en formación, tanto básica, laboral, como de ocio y cultura, otro programa fundamental de educación física y deporte y otro de intervención tanto psicosocial como en drogodependencias. En realidad son 5 programas que preguntan además bastante en el test, sobre todo en la primera prueba. La educación, el desarrollo de la educación en estos departamentos es básico. Se establecerá un proyecto educativo en el que participan todos los profesionales que atienden al interno. Y luego, en cuanto al régimen, pues se establece, según el artículo 176,
se diversificarán en diferentes tipos, ya sean de primero, segundo o tercer grado. Y el sistema, según el 177, pues es un poco flexible, ¿eh? Debe haber la separación es flexible, no existe una separación tan clara como en un módulo de adultos, podemos decir, sino que puede haber una mezcla de segundos, terceros grados, etc. Bien, otra de las modalidades de forma especial de ejecución son el internamiento en unidades de madres. Nos iríamos al artículo 178. Esta especialidad o esta modalidad se encarga de realmente, o el régimen establecido, es que se dispone para los menores y sus madres de unidades de madres en las cuales van a regir una serie de aspectos generales y se van a regir por una serie de normas, es decir, son unidades destinadas a madres con hijos menores de 3 años. Tenemos que decir que estas normas pues son, nos vamos a la presentación, estas normas son establecidas o programadas por la Junta de Tratamiento, en la cual deben de existir actividades formativas y lúdicas. En estos departamentos debe haber un especialista en educación infantil para atender a los niños, así como un pediatra también para la asistencia de los niños médicamente. Y siempre se debe de garantizar a los menores las horas de descanso y las horas de juego adecuadas. El régimen de visita del menor, esto es importante, el régimen de visita del menor solo restringido, repetimos, solo de forma transitoria por razones de orden y razones de seguridad. Es decir, al menor no se le puede restringir en ningún momento las visitas, únicamente se pueden restringir por estos dos motivos que hemos dicho, razones de orden y razones de seguridad. Nos vamos al artículo 179, que el artículo 179 ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, y aquí estamos hablando de madres con hijos menores que estén clasificadas en tercer grado. Este régimen de vida o esta modalidad la aprueba la Junta de Tratamiento y tiene como fin principal pues que la madre pueda pernoctar en el domicilio e ingresar en el establecimiento durante las horas diurnas que se determinen. Es decir, sería la modalidad de vida en la cual la madre está durmiendo por la noche en su casa con sus hijos y luego por la mañana pues lleva a los niños al colegio, los deja en el colegio e ingresa en el centro penitenciario. Es importante que lo relacionemos con el artículo 82 y 86 del reglamento penitenciario. Después nos vamos al 180, que el artículo 180 no lo tenemos aquí relacionado, pero es porque lo hemos visto anteriormente, las unidades dependientes que el centro directivo podrá autorizar. Cuando hablamos de centro directivo, recordad que estamos hablando en este caso de Dirección General de Ejecución Penal. Por la Dirección General podrá autorizar una unidad dependiente a propuesta de la Junta para aquellas internas en tercer grado con hijos menores, destinadas a unidades dependientes exteriores. Aquí se denominarían unidades dependientes exteriores. Después el artículo 181, como medidas excepcionales, tenemos que cuando se detecta que un menor es objeto de malos tratos, tanto físicos o psíquicos, pues la Junta de Tratamiento se informa por parte de la Junta de Tratamiento que luego va a comunicar al Consejo de Dirección y a su vez el Consejo de Dirección va a comunicarlo a la autoridad judicial, el cual va a decidir qué hacer con el menor y qué actuaciones se van a realizar en relación a ese abuso que se está cometiendo sobre el menor. Normalmente cuando nos dice autoridad competente en materia de menores, realmente deberíamos de comunicárselo a la Fiscalía de Menores, que sería el órgano adecuado para cortar ese abuso sobre el menor. Otra forma especial de ejecución, el ingreso en una unidad extrapenitenciaria. Aquí estaríamos aplicando el artículo 182 del reglamento. Estaríamos en el capítulo 6. Aquí tenemos una instrucción que regula el ingreso en estas unidades, que es la instrucción, yo si queréis os la dejo aquí apuntada para que quiera echar un vistazo, que le eche un vistazo, aunque no lo termino de recomendar, que es la instrucción 9/2007. Pues bueno, regula un poco el funcionamiento de estas unidades extrapenitenciarias, aunque lo más esencial ya lo tenéis, como repito, en el temario. En estos casos el centro directivo es el que podrá autorizar la creación de estos centros de asistencia en instituciones extrapenitenciarias para penados clasificados, aquí lo tenemos a los requisitos, penados clasificados en tercer grado. Lo autoriza, como hemos dicho, el centro directivo, que en este caso es la Dirección General de Ejecución Penal, y siempre se debe dar cuenta al juez de vigilancia. Esto es importante.
El punto 2 del artículo 182 nos dice que esta autorización debe estar sometida a las condiciones que deban constatarse en el protocolo de interno instruido al efecto. Además son condiciones tasativas, que es un programa de deshabituación, el consentimiento y compromiso expreso de interno para conservar el régimen de vida y el programa de seguimiento interno aprobado conjuntamente por el centro penitenciario y la institución de acogida. Con lo cual, si nos vamos a las presentaciones, tenemos que los fines propios de esta unidad penitenciaria es el tratamiento específico de deshabituación de drogodependencia y otras adicciones. Las condiciones establecidas vienen en el programa de deshabituación, que deben de ser aprobadas por la institución de acogida. Debe de haber un consentimiento interno, esto es clave, Este consentimiento interno es fundamental. Y luego el programa de seguimiento pues debe de ser aprobado de forma conjunta tanto por el centro penitenciario como por la institución de acogida. Por último, ya para acabar con las formas especiales de ejecución, nos vamos al internamiento en establecimientos o unidades psiquiátricas, que tenemos que el fin principal de estas unidades es el cumplimiento de medidas de seguridad privativas de libertad. Lo tenemos aquí indicado en la presentación. El fin principal es el cumplimiento de medidas de seguridad privativa de libertad que hayan sido impuestas por los tribunales correspondientes. Aquí estamos hablando de medidas de seguridad, no de penas privativas de libertad. Todo esto ya lo tendréis bastante machacado en la parte de penal. En cuanto a las formas de ingresar, el artículo 184 en un psiquiátrico se puede ingresar a través de o bien como detenido o preso, sería la primera forma de ingresar para una determinada patología psiquiátrica. Y la autoridad judicial pues, decide su ingreso para su observación. Una vez que se haya observado las patologías que pueda tener ese individuo, pues se debe de hacer un informe y decidir qué hacer con esta persona, si permanecer ingresado o bien decidir su traslado a otro centro. En el caso de que se decida su traslado, es el centro directivo el que decide al centro al cual va a ser trasladado. Otra de las formas a través de las cuales puede ingresar en un psiquiátrico son personas con aplicación de circunstancias eximentes a las cuales se haya aplicado una medida de seguridad. En este caso se produce el internamiento en un centro psiquiátrico penitenciario. Esta sería la fórmula, por decirlo, normal o la regla general. Otra de las fórmulas es que un penado le venga una enfermedad mental sobrevenida, es decir, está ingresado en prisión y de buenas a primeras pues tiene una alteración mental. Aquí estaremos hablando de una aplicación del artículo 60 del Código Penal. Estaremos aplicando el artículo 60 del Código Penal. Con lo cual es importante que nos vayamos de nuevo al artículo 60 y lo recordemos. Bueno, en estos psiquiátricos existen unos órganos que no podemos decir que sean colegiados según el reglamento penitenciario, no son colegiados. El único organismo que lo recoge como órganos colegiados es la Ley General de Sanidad, pero el reglamento no lo recoge como órganos colegiados. Pero sí tienen una especialidad, son algo específicos, que son los equipos multidisciplinares. Estos equipos multidisciplinares formarán parte de ellos tanto los psiquiatras, psicólogos, médicos generales, enfermeros y trabajadores sociales y se encargan de garantizar un nivel de asistencia adecuado a los enfermos, porque aquí realmente estamos hablando de enfermos, no de penados. El artículo 186 tenemos que decir que es la forma en la cual es atendido el paciente a la hora de ingresar. Tenemos por un lado que es atendido por el facultativo de guardia y este debe decidir sobre el destino y el tratamiento hasta que lo reconozca el psiquiatra. Es decir, es como un médico de guardia, como un médico de filtro, pues que te destina a una determinada ubicación y te da un tratamiento concreto hasta que el psiquiatra lo vea de forma definitiva y aplique el tratamiento definitivo. El equipo que tiene al paciente es el que debe de presentar el informe a la autoridad judicial. Es decir, en el caso de que sea necesario presentar un informe al tribunal sentenciador, será el equipo multidisciplinar el que deba de elaborar ese informe que presentará al juez de vigilancia y este a su vez pues lo envía al tribunal sentenciador. Muy importante en cuanto al periodo de revisión, es lo mismo que en las clasificaciones, cada 6 meses. Cada 6 meses se debe revisar por el equipo multidisciplinar tanto el estado y evolución del paciente y se debe remitir al juez de vigilancia, el cual deberá de elaborar una propuesta anual.
juez de vigilancia deberá elaborar una propuesta indicando mantenimiento, cese o sustitución de esta medida de seguridad. En cuanto al régimen, el 188 aquí es bastante importante, sobre todo el apartado de los medios coercitivos, que es donde más hincapié ponen, sobre todo en los supuestos. Pero el régimen en los psiquiátricos se va a adaptar a las propias necesidades asistenciales de cada paciente. Y los medios coercitivos es fundamental que lo tengamos en cuenta. El 188.3 quiero que lo memoricéis muy bien y lo tengáis muy claro porque preguntarán bastante sobre él. La aplicación de los medios coercitivos, quien debe de autorizarlo es el facultativo y se debe de comunicar a la autoridad judicial, traslado documental con la prescripción médica que se ha realizado. En este caso, los criterios de actuación del juez de vigilancia indican que se da cuenta a él, al propio juez de vigilancia, que es el que tiene la ejecución de la pena, de la aplicación de los medios coercitivos. Aquí no lo tenemos puesto, pero sí tenemos que indicar que tendríamos que relacionar este artículo, como todos sabéis, con el 72 del reglamento. Y que veamos las diferencias. Esto es como el juego de las 7 diferencias. Pues esto es lo que tenéis que ver también. Las diferencias en la aplicación de los medios coercitivos conforme al artículo 72 y la aplicación de los medios coercitivos en un psiquiátrico conforme al artículo 188.3. Vamos a seguir de nuevo con la segunda parte, podemos decir, de este tema. Hemos visto una primera parte que es las formas especiales de ejecución de penas y ahora vamos a centrarnos en penas o medidas alternativas. Uno de ellos es los trabajos en beneficio de la comunidad, o como se conocen de forma generalizada como los TBC. Vamos a realizar aquí en estas presentaciones un estudio desde el ámbito de vista o desde el punto de vista penal, es decir, desde la regulación propia del Código Penal, los trabajos en beneficio de la comunidad. Para ello nos vamos a parar en el artículo 49, sobre todo 49 del Código Penal, que es el que lo regula. Si nos vamos a las presentaciones, a la pantalla, vamos a marcarlo directamente. Tenemos que decir que estos trabajos en beneficio de la comunidad fueron creados a través de la Ley Orgánica 10/1995, que está regulada en el Real Decreto 840/2011, que más tarde en el siguiente tutorial veremos esa regulación específica en este Real Decreto. La duración de la pena, según el artículo 40, de 1 día a 1 año, y su jornada es máximo de 8 horas. Las características principales, según el Código Penal, de este tipo de pena alternativa es que no pueden imponerse sin consentimiento del penado. Esto es clave. En el caso de que estemos imponiendo un trabajo en beneficio de la comunidad a una persona sin su consentimiento, realmente estamos imponiendo un trabajo forzado, y los trabajos forzados han sido derogados en la mayor parte de los países del mundo. Solo quedan 2 o 3 excepciones, vamos. En cuanto a su ejecución, la característica principal es que el control de la pena es del juez de vigilancia. Estamos hablando de un TBC como pena principal. Ya veremos que los TBC tienen diferentes modalidades. No se atentará contra la dignidad del penado. El trabajo será facilitado por la administración estatal, autonómica o local. Existirá una protección en materia de la seguridad social. Aquí ya veremos también que lo especificaremos también a través del Real Decreto 840, que esta protección en materia de seguridad social está cubierta durante los días de prestación efectiva de dicho trabajo. Y es más, está cubierta no solo durante los días, sino solo durante las horas que se realizan ese trabajo. Está cubierta tanto de condiciones de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Cuando se realicen los TBCs a través del cumplimiento de una pena mediante talleres, aquí sí están excluidos de esta acción protectora por parte de la Seguridad Social. Recordadlo que estos 2 aspectos son fundamentales, lo veremos también con más detalle en el Real Decreto 840. Cualquier incidencia que se produzca en este sentido en el cumplimiento de esta pena, los servicios de gestión de penas y medidas alternativas deberán de comunicarlo al juez de vigilancia. Incidencias relevantes de la ejecución de la pena, como pueden ser las del artículo 49.6 y 49.7. Y ya el juez de vigilancia deberá de decidir en función de la incidencia concreta que se haya producido, pues deberá decidir cómo se debe de actuar.
El penado a esta pena debe de recibir o debe de obedecer las instrucciones del juez de vigilancia y de los servicios sociales competentes. Servicios sociales competentes pueden ser los servicios de gestión de penas y medidas alternativas. Y obedecerá las directrices de la entidad. Por un lado tenemos instrucciones y por otro lado tenemos directrices. Y recordar también que una vez finalizada la pena se debe de elaborar un informe final por parte de los servicios de gestión de penas y medidas alternativas que serán enviados al juez de vigilancia penitenciaria. Aquí en la parte superior derecha e inferior derecha tenemos dos artículos, uno que es el artículo 33 del Código Penal, que también hay que sabérselo sí o sí, en el cual establece la penalidad de trabajo en beneficio de la comunidad, que puede ser pena menos grave o pena leve, pena menos grave de 31 a 1 año y pena leve de 1 a 30 días. Y después el artículo 39 del Código Penal, que establece la propia naturaleza de la pena, que es una pena privativa de derechos, no es una pena privativa de libertad. Todos los artículos que estamos mencionando del Código Penal hay que sabérselos, sí o sí. Con esta presentación he querido resaltar un poco las novedades que introdujo el Real Decreto 840/2011 en cuanto al cumplimiento y régimen de cumplimiento de los TBCs. Las modificaciones que introdujo fue en cuanto a la determinación de los puestos de trabajo, que los TBCs son facilitados por la Administración Estatal, Administración Autonómica y la Administración Local, que el penado puede proponer un puesto de trabajo que será valorado por la Administración Penitenciaria. En el caso de que se acepte esa valoración del puesto de trabajo o ese puesto ofertado por el penado, pues se tiene que poner en conocimiento del juez de vigilancia. Y la Administración Penitenciaria debe de emitir un informe al juez de vigilancia penitenciaria y que éste tome la decisión correspondiente en cuanto al puesto de trabajo propuesto por el interno. Los servicios de gestión de penas y medidas alternativas van a informar al penado de las plazas existentes. Tras la entrevista ejecutarán el plan de ejecución, que tiene una ejecución inmediata y que a su vez se debe de trasladar al juez de vigilancia para su revisión y posible rectificación. Es decir, que es quien tiene el control de la pena. Los servicios de gestión de penas y medidas alternativas podrán ofertar que los TBCs puedan cumplirse mediante talleres de seguridad vial, talleres culturales, talleres de educación sexual y otros similares. Es un poco reflejar las modificaciones que introdujo este Real Decreto, aunque ahora posteriormente en la siguiente video tutorial lo veremos con más detalle. Vamos a hacer una pequeña referencia al TASEVAL. Bueno, ¿qué es el TASEVAL? Pues el TASEVAL son en realidad trabajos en beneficio de la comunidad, pero que se cumplen a través de talleres de seguridad vial. Este TASEVAL se cumple cuando son delitos relacionados contra la seguridad vial. Son delitos contra la seguridad vial. Lo tenemos por aquí en estos casos, que son delitos contra la seguridad vial, pues se suele imponer al penado el cumplimiento de un TASEVAL, un taller de seguridad vial. La estructura de los TASEVAL son realización de actividades formativas, de una fase formativa, y realización de actividades de utilidad pública a través de una fase de utilidad pública. Vamos a hacer una pequeña mención del TASEVAL para que nos queden 4 cosillas claras. Con el TASEVAL se pretenden cumplir una serie de objetivos. En principio, un objetivo general, que es el cumplimiento, obviamente, de la pena concreta, que es un cumplimiento de un TBC, y después son otros objetivos específicos, los cuales pueden ser sensibilizar frente al problema de los accidentes de tráfico, concienciar directamente a los particulares, generar un cambio, una disposición de cambio en el penado, potenciar conductas viales seguras sobre esta persona y sobre todo promover también valores sociales. En cuanto al contenido del TASEVAL, el TASEVAL tiene un contenido propio y específico que viene determinado por un tema introductorio de sensibilización de esta serie de delitos, temas concretos de seguridad vial, velocidad, de seguridad vial y consumo de alcohol, de seguridad vial y el consumo de drogas, tema de conducción temerario, de distracciones, de sistema de retención, de valores sociales y técnicas de afrontamiento. Todos estos temas, estos temarios, son contenidos propios del TASEVAL. El material que se basa el TASEVAL para la realización de estos talleres son la escala CRV, que es de utilización por parte de profesionales. Del profesional es voluntaria, este material es voluntario por parte de estos profesionales, y el manual INCOVIA, que es exclusivamente para consulta del profesional, nada más. Los profesionales que pueden dar el TASEVAL pues pueden ser profesionales penitenciarios, profesionales externos en colaboración con instituciones penitenciarias o ambos de manera coordinada.
y deberán tener conocimientos específicos en esta materia. La estructura de realización del TASEVAL, con estas 4 cosillas tenemos más que de sobra, está definida o destinada a usuarios penados por TBC por delitos contra la seguridad vial, en las cuales se haya impuesto una pena igual o inferior a 60 jornadas de cumplimiento, siempre que sean iguales o inferiores a 60 jornadas. No serán dados de alta en la seguridad social y se organizarán en grupos de hasta 30 usuarios, imprescindible a habilidades básicas de lectoescritura, es decir, una persona a la cual no sepa leer, pues no podemos indicarle o que vaya a una realización de un TASEVAL. La duración del TASEVAL serán de 8 sesiones presenciales, de 4 horas de duración cada una de ellas. Las incidencias que se puedan producir si es realizado por un recurso externo se informa al Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas, y se informará al Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas, el cual lo comunicará también al juez de vigilancia. Pena de localización permanente. Nos vamos a basar en su regulación conforme al Código Penal. Bien, tenemos que decir que fue creada por la Ley Orgánica 15/2003, regulada a través del Real Decreto 840/2011. El artículo 37, prestar especial atención, la duración máxima, que serán 6 meses, y que hay una excepción al artículo 53 del Código Penal en el caso de sustitución. Tendremos que aplicar el artículo 53, responsabilidad subsidiaria por impago de multa. Se sustituye la multa por el cumplimiento de pena de localización permanente. Entonces el plazo máximo se podrá ampliar. El cumplimiento se puede realizar en domicilio, en un lugar determinado por el juez, que se debe determinar en la sentencia, posteriormente en automotivado. Y luego, por último, y a nosotros es el que más nos interesa, en el centro penitenciario los sábados, domingos y días festivos. El juez podrá acordar en sentencia su cumplimiento en el centro penitenciario más próximo al domicilio del penado. Y aquí quiero hacer una puntualización. La pena de localización permanente únicamente se va a cumplir en centro penitenciario cuando sea, lo vamos a poner aquí, pena principal. Cuando sea pena principal. Bien, indicaros que actualmente la parte especial del Código Penal, es decir, la parte que regula los delitos, no tiene ninguna pena principal de localización permanente en el centro penitenciario, con lo cual la aplicación práctica de esta pena es inviable, es decir, no se podrá cumplir nunca en un centro penitenciario, ya que no existe ninguna pena principal. ¿Esto qué significa? ¿Que no nos van a preguntar? Pues no. Nos pueden preguntar y nos pueden preguntar perfectamente. ¿Un supuesto puede salir de localización permanente? Pues sí, puede salir perfectamente, con lo cual debemos de saber bastante bien la materia. También cuidado porque el artículo del Código Penal nos establece en el 37 que puede ser cumplido de forma no continuada sábados y domingos si el reo lo solicita, si las circunstancias lo aconsejan u oído el Ministerio Fiscal, y siempre y cuando sea oído el Ministerio Fiscal. Se deben de hacer las actuaciones necesarias en el establecimiento penitenciario del lugar de residencia del penado, en el caso de que deba de cumplir la pena conforme a una pena principal. Se realizará el plan de ejecución, que lo veremos más adelante, quién tiene el control de la pena y quién realiza este plan de ejecución, que en este caso es la oficina de gestión. Lo veremos en la siguiente vídeo tutorial. Y el informe final, que debe de ser elaborado por el establecimiento penitenciario y queda dirigido al juez o tribunal sentenciador. En cuanto al plan de ejecución de la pena de localización permanente, he puesto aquí una presentación aparte debido a la peculiaridad que tiene este cumplimiento. Este plan de ejecución debe ser realizado por la oficina de gestión, que es el que elabora el plan, que es de ejecución inmediata, y esa ejecución inmediata se le comunica al órgano jurisdiccional competente de la ejecución o de la revisión. Es decir, se le comunica al tribunal sentenciador, aquí no interviene el juez de vigilancia, y se elabora un plan en el cual se debe de abrir un expediente personal. Tienen que tener su expediente personal exactamente igual que el resto de los penados. Y muy importante el apartado que ya vimos anteriormente, la pena de localización permanente no se cumple en CIS. De nuevo la regulación del cumplimiento de esta pena de localización permanente, pero en este caso
lo voy a recalcar aquí, según una instrucción que es la que la regula. En este caso es la instrucción, creo que es la 11, la instrucción 11/2011, la cual regula el cumplimiento de la pena de localización permanente. Os repito lo mismo de siempre, lo esencial de esta instrucción lo tenéis a lo largo de todo el temario, pero bueno, aquel que quiera echar un vistazo, pues no le vendría mal una lectura de esta instrucción, pero es bastante larga, yo lo aviso. Bien, aspectos a destacar en cuanto al ingreso. Se producen los sábados o días festivos inmediatamente anterior y entre las 9 y las 10, solamente en este horario. Permanencia ininterrumpida hasta las 9 del domingo, el día festivo inmediatamente posterior. Este es el horario de cumplimiento. No se admite al penado fuera del horario indicado, fuera de este horario no se admite. Tampoco se va a admitir en el caso de que venga incompatible con el normal cumplimiento de la pena. Imaginaos que venga, pues bueno, que venga midiendo la acera de un lado a otro, pues no se le puede admitir. Circunstancias que notoriamente obstaculicen el cumplimiento de la pena, pues tampoco se podrá ser admitido. ¿Y cómo va a cumplir esta pena? Pues a través de una celda individual o compartida con otro interno de localización permanente. Conforme al artículo 214, será visitado por el médico únicamente en su primer ingreso, no todos los fines de semana que cuando vaya a ingresar, sino únicamente en su primer ingreso. Tendrá derecho a 4 horas diarias fuera de la celda y durante este periodo podrá acceder al economato. Puede disponer de reproductor de música o de radio, así como libros de prensa y revistas, y no podrá recibir ni comunicaciones, ni visitas, ni paquetes. Esto es importante, Únicamente podrá llamar por teléfono cuando haya importantes y comprobados motivos y el coste de la llamada deberá de ser a cargo de la administración. Debe de respetar todas las normas del régimen interior. Eso también hay que dejarlo bastante claro. Y por lo tanto, si respeta todas las normas del régimen interior, pues en principio estaría bajo la responsabilidad o régimen disciplinario. Y bueno, otra forma alternativa de seguimiento que tiene competencia la administración penitenciaria es para la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad. Es decir, en estos casos el cumplimiento efectivo, lo tenemos en la presentación, el cumplimiento efectivo de esta suspensión se encargan los servicios de gestión de pena una vez recibida la resolución de mandamiento judicial, que se elaboran el plan individual de intervención y seguimiento, esto se denomina PIS, plan individual de intervención y seguimiento, el cual tiene ejecución inmediata y se pone en conocimiento del órgano jurisdiccional competente para una posible revisión. Seguimiento y control de estas suspensiones de penas, pues tenemos que son los servicios de gestión de penas y medidas alternativas que informan cuando lo solicite el juez con la frecuencia que determina el órgano judicial y en todo caso cada 3 meses. De todas formas lo veremos de forma más específica en el siguiente vídeo tutorial. Al igual que he comentado en anteriores presentaciones, pues bueno, indicaros que este tutorial, resumen o esquema, como queráis denominarlo, es una herramienta que os facilita el estudio en el cual se establecen las bases o contenidos esenciales del tema en concreto que estemos estudiando, por lo cual aquellos asuntos o cuestiones que no hayan sido referenciados o que no hayamos visto en este esquema, es importante que si tenéis algún tipo de duda me la hagáis saber para poder responderos. Y recordad la premisa que mantenemos